Espero que nuestro amado Dios les bendiga. Es un gozo el poder compartir este momento con ustedes, donde continuaremos estudiando los libros históricos y estaremos terminando de ver el libro de Josué. La lección anterior estudiamos junto con nuestro hermano Moisés la conquista de la tierra prometida. En esta lección veremos el reparto de las tierras conquistadas entre las tribus. Comencemos entonces a ver lo que fue el reparto de Canaán, y su relato lo encontramos en los capítulos del 13 al capítulo 21 del libro de Josué. Si la primera gran obra de Josué fue la conquista de Canaán, la segunda obra importante fue justamente la repartición de la tierra entre las tribus. Ya Josué era de edad avanzada, tenía alrededor de 90 años y no podía continuar batallando. Sin embargo, como señala el versículo 1 del capítulo 13, quedaba aún mucha tierra por poseer. Y es por esta razón que Josué estimuló a las tribus para que completaran la conquista de sus respectivas regiones. Las campañas que se realizaron no limpiaron completamente a Canaán de todos los habitantes, ni tomaron todas las ciudades el territorio que los paganos todavía ocupaban. Estaba en su mayor parte hacia el sur y hacia el norte del territorio conquistado hasta ese momento, y faltaba dominar aún a pueblos importantes como los filisteos, los jebuseos, y también recordar que Jerusalén no fue tomada permanentemente sino hasta la época de David. Sí, justamente en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, del versículo 6 al 10, encontramos que dice que marchó el rey con su hombre hasta Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, indicando que aún estaban morando en aquella tierra los jebuseos. Y David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dice también que moró en esa fortaleza y puso por nombre a la ciudad de David, y edificó ahí alrededor desde Milo hacia adentro, y nos relata la palabra de Dios que ahí iba creciendo y engrandeciéndose, y todo esto era porque Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Josué tampoco conquistó ciertas ciudades fuertes como fueron Geser y Megido, probablemente porque no quiso ponerlas en un prolongado sitio. No obstante, quedaron ahí aisladas por las campañas. Cuando nosotros leemos Josué capítulo 11 versículo 23, dice que la tierra descansó de la guerra, en el sentido que ya no era necesario hacer campañas mayores. Ahora cada tribu le quedaba la tarea de someter paulatinamente al resto de los cananeos en el territorio que le había correspondido en el reparto. Este relato, si nosotros lo analizamos, tiene un paralelo con la experiencia cristiana. Al igual que Josué, Jesús ganó la batalla más importante, que fue en la cruz, donde Él logra la victoria sobre nuestro principal enemigo, que es Satanás. Y ha quitado de esta forma también uno de los mayores obstáculos dentro de nuestro caminar cristiano. Cuando nosotros leemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 33, dice: yo he vencido al mundo. Sin embargo, quedan para nosotros como creyentes aún cosas que debemos enfrentar. Aún tenemos tendencias pecaminosas, y al igual que las tribus que tenían que desalojar a los cananeos, así también nosotros tenemos luchas que realizar, en la cual debemos dominar aquellos deseos carnales que aún habitan en nosotros. Por la gracia de Dios, sí, no estamos peleando solos, sino que el Espíritu Santo es el que está luchando con nosotros y está guiándonos, ¿no es cierto? Y nosotros debemos, por tanto, pelear esa batalla. También nos queda aún tierra por poseer, en el sentido de que
debemos buscar bendiciones para nuestra vida, debemos evangelizar, debemos conquistar esta tierra también que está alrededor nuestra para entregársela a nuestro Dios. Aquellas almas que aún están alrededor nuestro, tenemos que llevar la palabra. Aún queda lucha por hacer para nosotros. Ahora, si continuando con el estudio del reparto de las tierras de Canaán, cuando nosotros leemos el texto bíblico, es muy útil que podamos tener también al lado algún mapa para ir cotejando también todo lo que señala el texto, pues da grandes detalles y numerosos detalles acerca de lugares geográficos, que es importante que podamos tener, por tanto, algo que nos pueda guiar. Cuando leemos Josué del capítulo 14 al 19, vamos a ver que las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres que entregaron, lo entregaron de forma echando suerte, podríamos decir, con la finalidad de que quedara claro que el que estaba guiando toda esa repartición de territorio era Jehová. Entonces, como decía, para realizar esto, Josué con Eleazar y con todos los cabezas de cada una de las tribus, hicieron esto justamente para dejar en claro que era Dios el que estaba por delante guiando toda la repartición del territorio. Además, los jefes de familia también establecieron los límites de los territorios que le tocaría también a cada tribu. Vamos a ver entonces y vamos a comenzar a ver cómo es la distribución. Para ello vamos a ver qué dice Josué del capítulo 13, versículo 8 al 14. Y lo primero que se nos señala acá es la confirmación del territorio entregado a las tribus de Transjordania. Recordemos que cuando el pueblo de Israel empieza a conquistar, estas tribus pidieron, los rubenitas, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés pidieron el territorio para establecerse ahí. Estas tribus poseían grandes rebaños y les convenía la extensa altiplanicie que era fértil y que estaba en esa región, y por tener abundante pasto, rico en ese sentido para el ganado. Moisés le concedió esa tierra, pero tenían una condición. Ellos tenían que ir y apoyar en la conquista de la tierra de Canaán. Ahora existe sí un problema en el territorio de Transjordania, porque carecía de una barrera natural, como era el río Jordán, que protegía a las tribus de Canaán al otro lado del río. Las 2 tribus y media estaban continuamente expuestas a incursiones de tribus beduinas del desierto, y por esto mismo tuvieron que desarrollar un carácter guerrero, un carácter feroz. Y también el otro problema que debían enfrentar es que tendían a la disolución religiosa, pues en cierta medida estaban separadas de las demás tribus que estaban al otro lado del río Jordán. Finalmente, sabemos que estas tribus fueron llevadas a la cautividad por los asirios alrededor del año 734 a.C. y dejaron de existir como pueblo de Dios, porque probablemente fueron asimiladas por los otros pueblos. Es interesante, por tanto, ver cómo esto nos recuerda que todas nuestras decisiones tienen impactos en nuestra vida. Las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés prefirieron un territorio alejado del resto del pueblo, mirando el bienestar material, pero esto justamente lo expuso a sus enemigos y también a las costumbres paganas que tenían los pueblos de alrededor, y terminaron por desaparecer. Esto a nosotros nos debe servir como una advertencia de velar primeramente por nuestro bienestar espiritual. Dice la palabra de Dios que debemos buscar el reino de Dios
y su justicia, sabiendo que todo lo demás lo añadirá el Señor. Luego en Josué del capítulo 14, versículo 6 al 15, y desde el versículo 15, del 13 al 19, encontramos la heredad de Caleb. Habían transcurrido ya 45 años desde que Caleb se había destacado como un hombre de fe entre los exploradores de Canaán que trajeron malas noticias. Él se había resaltado por la fe que tenía en el Señor, y el premio justamente a su fidelidad, en premio a su fidelidad pidió la región de Hebrón, a pesar de que era una de las partes más difíciles de conquistar. Este valiente soldado de 86 años ya echó de allí a los 3 hijos de Anac, que eran, por cierto, gigantes. Y además él ofreció dar a su hija, Axa, al que tomara la ciudad de Debir. Justamente fue Otoniel, su sobrino, quien recibió esta recompensa. Más adelante, Hebrón fue entregada a los levitas y llegó a ser un lugar de mucha importancia en la historia de Israel. Caleb, por tanto, a nosotros nos ilustra los buenos resultados que produce obedecer con constancia a nuestro Dios. Fue un hombre cuya visión y fe para lograr grandes cosas iban siempre en aumento. Dame pues ahora este monte, dijo Caleb, a pesar de sus 86 años. Emprendió una tarea sumamente grande y difícil. La segunda lección que vemos acá es que fue un hombre cuyas fuerzas iban siempre renovándose. Él dijo: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Y esto nos recuerda también las palabras de la Escritura: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Fue un hombre también, una tercera enseñanza, fue un hombre que transmitía sus bendiciones a otros. Animó a Otoniel para que tomara Kiriat Sefer, que es Debir, y luego lo recompensó dándole a su hija Axa y un territorio, dice, que con 2 fuentes de agua. No cabe duda alguna de que su ejemplo de valentía fue un factor importante para hacer de Otoniel el primer juez de Israel. En el capítulo 15 también encontramos la heredad de Judá. Y a la gran tribu de Judá le fue dado el territorio del sur, la tierra de los 5 reyes. Se extendía desde el Mar Muerto hasta el Mediterráneo y representaba aproximadamente una tercera parte del territorio de Canaán. O sea, era un territorio sumamente extenso el que le correspondía a la tribu de Judá. Sin embargo, la mitad de este territorio era desértico y una gran parte también era montañosa. Estas 2 características contribuirían, por un lado, a la pobreza del país, pero por otro lado también servía de protección contra los invasores. Originalmente esta heredad también incluía las tribus de Dan y de Simeón, pero un territorio le fue concedido después a cada uno respectivamente. Judá obtuvo la supremacía en el sur, así como Efraín la tuvo en el norte. Desde tiempo antiguo existió una rivalidad entre estas 2 poderosas tribus, pues cada una creía que había recibido la primogenitura. Entonces siempre estas 2 tribus estuvieron en constante rivalidad. Y justamente fue esta rivalidad uno de los factores que precipitaron la división del reino en la época de Roboam. La tribu de Judá era una tribu real y mesiánica.
permaneció fiel a Jehová después que las otras tribus abandonaran a Dios, le dieron la espalda. Ellos permanecieron fiel y solamente Judá sobrevivió a las deportaciones a Siria y fue la única en volver del cautiverio babilónico. Las demás tribus desaparecieron de la historia y probablemente fueron también absorbidas por otros pueblos paganos. Por esta misma razón se le dio el nombre judío al remanente de la raza israelita que quedó en ese lugar. Siguiendo con el estudio, los capítulos 16 y 17 nos relatan la heredad de Efraín y Manasés. Estas dos tribus de la casa de José recibieron el territorio más rico de Canaán. La parte central entre el mar Muerto y el mar de Galilea, pero era una región difícil de conquistar por la cantidad de fortalezas, la cadena de fortalezas que formaban Bet-Seán, Ibleam y Taanac y Megido. Los representantes de las dos tribus se quejaron justamente por esto a Josué, de que su heredad era inadecuada, puesto que contenía zonas boscosas y que los cananeos eran fuertes. Josué lo que hizo fue desafiarlos a talar los bosques y a arrojar a los cananeos, aunque ellos tuviesen carro errado, les insta a luchar. Sin embargo, los cananeos seguían siendo fuertes y gracias a ese poderío militar y a la debilidad de Manasés, ellos se quedaron en poder de la mejor parte del territorio y de esta forma también sirvieron como tropezadero a los hijos de Israel. Cuando nosotros leemos en Jueces capítulo 1 versículo 27, dice que tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y a sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. En cuanto a la tribu de Efraín, era la más importante después de Judá. Y como había dicho anteriormente, siempre fueron tribus rivales. Después de la muerte de Saúl, Efraín y otras tribus del norte tardaron 7 años en aceptar a David como rey. Como un rey, debido a que él procedía justamente de Judá, y hubo esta tardanza en considerarlo como rey de Israel. Agobiados bajo el reinado después opresivo de Salomón, aprovecharon la oportunidad a la muerte justamente de Salomón para separarse de Judá, y así se divide el reino del norte con el reino del sur. Desde luego la historia de las tribus meridionales se relacionaba con Judá, y el nombre de Judá llegó a emplearse como sinónimo del reino del sur, así como el de Efraín se usó como sinónimo del reino del norte. Los nombres de Efraín y de Israel llegaron por tanto a ser sinónimos referentes de este reino del norte. Luego, en el capítulo 18, del 1 al 10, se nos relata acerca del tabernáculo que se puso en Silo. Silo fue hecho la capital religiosa de Israel, y la congregación se reunía allí 3 veces al año para observar las grandes festividades de Pascua, de las semanas, conocida también como de Pentecostés, y la de los tabernáculos. Si bien, como decíamos, existían diferencias entre las tribus y faltaba una unidad política, sí existía una unidad religiosa
entre las tribus. Y esta era de gran importancia. Desde allí se distribuyó, desde Silo se distribuyó la tierra para las restantes otras 7 tribus. Y es justamente lo que nosotros encontramos en Josué del capítulo 18 al 19, versículo 51. Encontramos acá cómo se repartieron los territorios entre estas otras 7 tribus. Se nombraron para esto 3 hombres de cada una de las tribus restantes y los comisionaron para reconocer la tierra primero y recoger datos sobre los cuales se podía repartir por suerte el territorio. Recordemos que siempre lo hacían por suerte para que fuese Jehová quien repartiera esta tierra. La primera repartición le corresponde a la heredad de Benjamín. En Josué 18, del 11 al 28, esta tribu se colocó entre la poderosa Judá y las tribus de la casa de José. No ocupó mucho territorio, pero lo que le tocó era fértil y hermoso. También su herencia incluía las importantes ciudades de Jerusalén y Betel. Benjamín era una tribu pequeña, pero era una tribu muy fuerte. Echó fuera a los cananeos y se defendió durante un largo periodo. Dio a la nación el primer rey, que fue Saúl, y al dividirse el reino, ellos se unieron a Judá. La segunda herencia de Simeón la encontramos en Josué en el capítulo 19 del 1 al 9. A Simeón le tocó su parte en el sur de Judá, desde el Mar Muerto hasta el Mediterráneo. La tribu de Simeón era la menos numerosa de Israel y su territorio no era propicio para el desarrollo de un gran pueblo, siendo un territorio árido y desértico en su mayor parte, y era también continuamente expuesto a los ataques de los pueblos beduinos del desierto. No podía defenderse contra sus enemigos y siempre tenía que recurrir a Judá en busca de ayuda. Esta tribu se fue debilitando y terminó por fusionarse con Judá y dejó de existir como tribu. Y de esta forma se cumple la profecía hecha por Jacob de que sería esparcida en Israel. Dice que la tribu sería esparcida en Israel. Moisés no mencionó tampoco a Simeón en su profecía de Deuteronomio capítulo 33, probablemente porque a esa altura ya era una tribu débil y que había perdido más de la mitad de los hombres durante el peregrinaje en el desierto. Posteriormente tenemos el territorio de Zabulón, y eso lo encontramos en Josué del capítulo 19, del versículo 10 al 16. A Zabulón le tocó una región muy fértil y hermosa. Su territorio se extendía desde el río Sison hasta el lindero de Isaacar y comprendía la comarca de Nazaret. Luego tenemos la heredad de Isaacar, que está en Josué, capítulo 19, versículo 17 al 23. Al igual que Zabulón, la tribu de Isaacar recibió un territorio muy pequeño, pero la mayor parte era fértil. Incluía fértiles valles, llanos del valle de Esdraelón. Sin embargo, los cananeos se pusieron muy fuertes en los territorios de Isaacar y Zabulón, y las dos tribus no tuvieron mucho éxito en desalojar a estos pueblos. Luego tenemos la herencia de Aser, que está en Josué en el capítulo 19 del versículo 24 al 31. La tribu de Aser se estableció en el extremo norte de Canaán, a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. Tuvo dificultad en dominar a los cananeos allí, pues le faltó ánimo para hacerlo. Esto, junto con sus estrechas relaciones con los fenicios,
contribuyó a su tibieza espiritual. Posteriormente nosotros encontramos en Josué capítulo 19 del 32 al 39 la heredad de Neftalí. A esta tribu le tocó su parte en el norte, el sector interior de Galilea septentrional, con sus altos cerros, bosques y valles fértiles. Esa región ofrecía una variedad de clima y de topografía, y además producía muchas clases de frutas, legumbres y cereales. Esta fue la razón que se necesitaba mucho valor para retener este territorio, porque por estas características era codiciado por todos los pueblos de alrededor, y Neftalí siempre se mostró valiente en hacer esto. Luego tenemos el territorio que se le dio a Dan, y esto está en Josué capítulo 19 del 40 al 48. Dan recibió una pequeña herencia comprimida en el angosto espacio entre la cordillera noroccidental de Judá y el mar Mediterráneo. Pero en realidad la presión de los amorreos y sobre todo de los filisteos lo obligó a abandonar la región marítima, y la mayoría de los danitas emigraron hacia el norte, a las fuentes del Jordán, y se apoderaron de una ciudad fenicia, Laís, y le pusieron por nombre Dan. Esto está en Jueces capítulo 18. Desde Dan hasta Beerseba llegó a ser una expresión que indicaba los extremos norte y sur de Canaán, así como su totalidad. Dan tuvo en la historia de Israel a un personaje famoso que fue un juez llamado Sansón, y que vamos a estar estudiando ya en las próximas lecciones también. Desde el capítulo 20 y en el capítulo 21 se nos relata la herencia de los levitas y también las ciudades refugio. Puesto que la tribu de Leví había sido apartada para administrar las cosas religiosas, no recibió territorio, sino que estaba sostenida por los diezmos y las ofrendas de las demás tribus. También era necesario que los levitas no estuviesen en un solo lugar, sino que ellos fueran esparcidos por toda la nación, con la finalidad de ministrar espiritualmente al pueblo y también para enseñar la religión. Pero así todo, ellos necesitaban un lugar donde residir, y para eso se les entregaron 48 ciudades con sus alrededores, tomadas de las diferentes tribus y distribuidas también por suerte entre las diversas familias de Leví. De estas 48 ciudades, 6 fueron destinadas a ciudades refugio, 3 en la Transjordania y 3 en Canaán. Estas ciudades de asilo servían de salvaguarda contra la venganza injusta y las resultantes luchas sangrientas que se podían dar, pues a ellas podían huir los que habían causado muertes accidentales. Sabemos que no había policía en aquel entonces, y le tocaba al pariente más cercano servir como vengador de sangre. La persona que había matado a otra podía contar con un proceso justo y un refugio si no era reo de homicidio deliberado. El autor sagrado termina esta sección con un testimonio en cuanto a la fidelidad de Jehová, y dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Llegamos de esta forma a la última parte del libro de Josué, y que es el fin de la jefatura de Josué. Esto lo encontramos entre el
capítulo 22 y el capítulo 24. Lo primero que vemos en esta sección es la despedida de las tribus de Transjordania por parte de Josué. Esto está en Josué 22 del 1 al 8. Y al terminar la guerra, Josué se despidió de las tropas de las tribus de Rubén, de Gad y de la mitad de Manasés. Habían cumplido ellos fielmente su promesa a Moisés durante 7 años, combatiendo valientemente, aliados a las otras tribus en la conquista. Ahora Josué les elogió por esto calurosamente y les exhorta con encarecimiento a que fuesen fieles a Jehová. Los soldados, cargados de sus botines, cruzaron el Jordán para de esta forma volver a asumir de nuevo su trabajo como pastores y agricultores. En Josué, del capítulo 22, el versículo 9 al 34, encontramos también un relato especial. Es el altar que hacen junto al Jordán. Faltó poco para que se entablara una trágica guerra cuando las tribus de Transjordania edificaron un gran altar en el margen oriental del río Jordán. Su intención era buena. Se dieron cuenta de la barrera que significaba el Jordán y quisieron expresar su solidaridad con el resto de Israel levantando un memorial al único Dios. Un autor, un comentarista, señala que resulta significativo que las 2 tribus y media erigieron un altar como un símbolo de unidad con las otras tribus de Israel, reconociendo así que la base de la unidad estaban asentadas sobre el culto y la fe comunes que tenían. Al llegar las noticias del asunto a Silo, las autoridades pensaron que las tribus de la Transjordania se habían apartado política y religiosamente. Ellos temían que todo Israel fuera castigado por la rebeldía, como en el caso del culto de Baal Peor. Según la ley de Moisés, nadie debía ofrecer sacrificios fuera del tabernáculo. Y se formó, por tanto, un ejército para castigar a los supuestos transgresores. Pero felizmente enviaron primero una comisión encabezada por el sacerdote Fines, y fue enviado primero, y las explicaciones de las 2 tribus y media calmaron las inquietudes de las otras tribus y el problema fue resuelto pacíficamente. Esto también a nosotros nos deja una enseñanza, que nunca es bueno actuar impulsivamente. No es bueno tomar impulsivamente decisiones, sino más bien siempre tenemos que analizar con calma las situaciones para no juzgar equivocadamente. Lo que en el caso que hacíamos referencia hubiese sido un completo desastre. En el capítulo 23, luego, vemos cómo Josué aconseja a los líderes. Al aproximarse ya el fin de la vida terrenal de Josué, convocó primero a los dirigentes de Israel y luego a todo Israel. El primer discurso de despedida fue dado probablemente en su casa, situada en Timat Será, en el monte de Efraín. Y eso está en Josué capítulo 19, versículo 50. Y el segundo discurso lo realiza en Siquem, capítulo 21. Josué, ya anciano, actuó motivado por el profundo deseo de que su pueblo prosperara en el futuro. El tema de ambos discursos fue el poder y la fidelidad de Jehová. Aquí vemos cómo exhorta a los israelitas para que fuesen fieles a Dios y a su ley. De la misma forma que Dios había tratado con él en el inicio del libro y le decía que se esforzara, que
guardara las palabras de la ley, y así sería bendecido. Así también él exhorta a los hebreos y lo hace respecto de 4 cosas importantes. Lo primero, obedecer la ley de Moisés. Segundo, no rendir culto a los ídolos. Tercero, no mezclarse con los cananeos. Y por último, amar a Jehová. Les recordó cómo Dios les había dado la victoria sobre los cananeos y les entregó la tierra, que Dios había sido fiel en todas sus promesas, pero también les advirtió que si ellos eran infieles, en tal caso Jehová no arrojaría a los cananeos de la tierra y esto les serían de tropiezo, lazo y azote. Josué animó a los israelitas a arrojar a sus enemigos, recordándoles la promesa de que un varón de vosotros perseguiría a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Eso es en Josué 23:10. En los capítulos se menciona cómo debe ser el gobierno de Israel. Aquí en el capítulo 23, capítulo 24, se menciona los rangos de liderazgo tribal de Israel, que debían estar los ancianos, los príncipes, jueces y oficiales. En Israel no existía un gobierno central, no había un rey ni un centro de administración. Las tribus formaban una confederación sin cohesión política, estaban unidas solamente por su fe en común en Jehová, su adhesión al pacto y a la participación de todas las tribus en el culto en el santuario. Esta forma de gobierno es la que se conoce como teocracia o gobierno de Dios. Sin embargo, en asuntos que afectaban a todo Israel, se convocaba a un concilio de ancianos que representaban a las diversas tribus. Había una sencilla forma de gobierno a nivel tribal. Cada tribu tenía su propio concilio formado por ancianos nombrados por la misma tribu, una institución que se remontaba ya a la estadía del pueblo de Israel en Egipto. El concilio tomaba decisiones sobre los asuntos tribales. Los ancianos actuaban en sus localidades como jueces en cuestiones de asesinato, hacían pesquisas y también ellos escuchaban problemas familiares y juzgaban también disputas matrimoniales. Existían tribunales locales también que presidían a la puerta de la ciudad. Los casos difíciles eran mandados al tribunal del santuario. Este se componía de sacerdotes, levitas y un juez. El juez era el dignatario más anciano en el mando del santuario. Y los oficiales eran aquellos que obligaban a las personas juzgadas a cumplir con las decisiones del tribunal. Parece que los príncipes que se habla en el relato eran los jefes de las tribus y clanes, y en especial los capitanes militares. El último discurso de Josué está en el capítulo 24 del 1 al 28. El último acto público de Josué fue convocar a todo Israel, a Siquem, y recordarles su historia y llevarlos a la solemne renovación del pacto. Siquem era una ciudad venerada por la memoria de los patriarcas y también era un lugar donde podía reunirse una gran multitud. Ellos se podían congregar de forma cómoda
por la situación geográfica del lugar, que estaba entre el valle, situado entre el valle, entre el monte Ebal y el monte Gerizim. Hizo Josué un repaso histórico, comenzando con el llamamiento de Abraham. Josué hizo hincapié en el importante hecho de que todo lo grande de la historia de Israel se debía solamente a Jehová. Exhortó a Israel a servir a Dios sin reserva y a quitar también los dioses ajenos. Le lanzó un reto personal: escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto está en Josué 24:15, estas grandes palabras. Le indicó cuán difícil es servir a Dios, porque se daba cuenta de que es necesario servirlo con todo el corazón. Jesús también les insistió deliberadamente en el sacrificio necesario para seguir sus pisadas. Así eliminó de su fila a los débiles, a los tibios, y fortaleció a los que estaban dispuestos a pagar el precio de ser sus discípulos. En el libro de Lucas, capítulo 14, el versículo 25 en adelante, vemos como se nos relata que grandes multitudes iban con él, y volviéndose Jesús les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y los hermanos y hermanas y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, dice la palabra de Dios. Entonces vemos cómo así también Jesús fue radical, y es radical con la forma en que nosotros nos debemos comportar. Habló de la personalidad divina. Dios es santo y por lo tanto exige que sus adoradores también sean santos. El llamado de Dios es que seamos, por tanto, nosotros un pueblo santo que desee vivir en santidad. ¿Qué fue lo que hicieron los israelitas ante el discurso de Josué? Los israelitas afirmaron haber escogido ya a Jehová y renovaron, por tanto, el pacto con Dios. Josué muere ya a una edad avanzada de 110 años. El autor inspirado le rindió el mejor elogio que la vida de un siervo de Dios puede recibir, que son estas palabras que encontramos en Josué 24:31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Con estas palabras ya damos como concluido el estudio de Josué, y ya desde la próxima semana o la próxima lección estaremos estudiando el libro de los jueces. Para terminar, ya quedémonos con la determinación de Josué. En estos tiempos tan complejos, Josué dice: escogeos a quien sirváis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Esa determinación también está en cada uno de nosotros. Les envío un gran y cariñoso saludo, un abrazo, mi hermano. Sigamos estudiando y con el deseo de aprender cada día más de la poderosa palabra de nuestro Dios. El Señor les bendiga. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.